Señor, te damos gracias. Acompáñame. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Así que, Señor, te damos gracias por este día. Gracias te damos, Padre, por habernos despertado. Gracias te damos por tener tú el control de nuestras vidas, por tenernos con bien, por tenernos con salud. Te damos gracias, Señor, por tantas cosas que tenemos que hacerlo, Señor. Hoy venimos poniéndote en tus manos este tiempo. Mira, este tiempo que te hemos dedicado para ti. Queremos que tú tomes el control, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos y que por medio de tu palabra, Señor, puedan ocurrir sanidades, que por medio de tu palabra, Señor, pueda llegar consuelo a corazones de hermanos que están lastimados. Te rogamos que de igual manera, Señor, que por medio de tu palabra, tú puedas obrar en la vida de todo aquel que escuche este mensaje. Señor, te damos gracias. Toma tú el control. Ponemos este tiempo en tus manos. Amén y amén. Hermanos, queremos nuevamente pues seguir estudiando. Este tema nos ha gustado a tal grado que vamos a hacer una serie. Queremos hacer un libro, tal vez electrónico, incluso un libro escrito de lo que es la preparación de la iglesia novia. Entonces, fíjese que vamos a continuar. La introducción pues es la misma. Nuestro versículo base ha sido Apocalipsis 19, donde dice: alegrémonos y gritemos de alegría, eufóricos, gozosos y triunfantes, dice esta versión. Celebremos y atribuyamos a él la gloria y honor, porque la boda del Cordero por fin ha llegado y su novia se ha preparado. Entonces usted sabe, tal vez usted que me escucha por primera vez, el rema que tenemos, lo que cautivó nuestro corazón, es que menciona lo que menciona al final, que dice que su novia se ha preparado. Entonces es un tiempo en el cual nosotros como iglesia novia, nosotros que tenemos esa hermosa oportunidad de ser la iglesia novia, podamos prepararnos, pero la pregunta sería, ¿de qué manera nos estamos preparando? Porque usted sabe que cuando una boda se va a dar, hay muchos corre. Las novias quieren ir perfectas, quieren ir radiantes a esa noche especial. Entonces tienen que prepararse un vestido, tienen que prepararse un adorno, tienen que prepararse cómo lleva su pelo. Entonces la pregunta sería para la iglesia novia, ¿cómo se está preparando en estos momentos? Y fíjese que aunque uno a veces quiere hacer las cosas bien, siempre hay cosas que no le salen muy bien. Entonces, creo que el Señor nos está dando a nosotros un pequeño tiempo, ¿sabe de qué? Para poder hacer ajustes en nuestra manera de vivir, ajustes en nuestra manera de conocerlo a Él. Entonces, mire qué interesante, porque cuando vemos en la palabra, cuando llegamos a estudiar a la palabra, cuando usted como escriba tiende a profundizar en la palabra, hay libros que nos hablan y nos dan verdades hermosas. Por ejemplo, el libro de Cantares, un libro de amores bien hermoso, nos muestra en su capítulo 6, versículo 8, que dice que hay varios tipos, nos deja ver que hay varios tipos de iglesias. La primera que menciona dice que son 60 las reinas, pero recuerde que estamos viendo a la mujer como figura de una iglesia. Entonces, mire, dice que son 60, que dice que son 80 las concubinas y que las doncellas son sin número. Pero ¿sabe qué es lo que llenó en nuestro corazón? Que dice que hay una, que es la paloma, es la perfecta, es la preferida, es la bienaventurada. Y mire cómo la describe, porque en el verso 10 la describe, dice que ¿quién es esta? Dice, que asoma como el alba. Y mire, hermosa. La iglesia entonces tiene que ser hermosa, como la luna llena, refulgente, como el sol, imponente, dice, como escuadrones abanderados. Entonces, mire las cualidades que debe tener la iglesia. No es una simple preparación. Esta es una preparación muy hermosa para esa noche especial. Entonces, por eso es que hemos estado estudiando una iglesia hermosa, la preparación de una iglesia, de una novia hermosa. Y comenzamos, ya usted recuerda que hemos estudiado lo que es Rebeca, hemos estudiado a Abigail y comenzamos a estudiar a Esther.
esta sería la segunda parte de lo que es Esther. Entonces, mire, nuestra base bíblica para comenzar a estudiar a Esther está en el segundo capítulo, en el versículo 7. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como su hija. Entonces usted recuerda lo que miramos en la primera enseñanza de Esther, que ella era huérfana, y recuerda que hicimos una línea de tiempo que a la vez puede ser utilizada para la iglesia. Esta era la condición en que estaba Esther, ella estaba huérfana, pero aparece un Mardoqueo que comienza, que la toma, que la adopta y que sabe que la lleva a un nivel en el cual ella se convierte en una doncella, pasa de su niñez a estar en edad de marital. Pero ¿qué sucede? Que Mardoqueo, cuando ella está en edad marital, no lo sigue él con su enseñanza, sino que mire que se la da a Hegai, que era el eunuco encargado de las doncellas que iban a llegar a donde el rey. Él se encargaba de prepararlas, de formarlas, de guiarlas. Y ellas tenían la posibilidad de ser reinas o concubinas. Eso lo vamos a estudiar más después. Pero no continúa ahí. Esto es lo hermoso que nos enseña Esther. ¿Sabe qué? Que es una mujer que siempre está bajo enseñanza, que siempre está bajo un cuidado, que siempre está guiándose, que siempre está formándose. Entonces, mire, la última parte, después de haberse presentado con el rey, es que la toma otro eunuco que se llama Sasgás. Y para ahí, pues habría que desarrollar, investigar más qué es lo que va a venir para la iglesia. Pero después de que nosotros nos presentemos como iglesia novia ante nuestro rey, hay un proceso todavía, hay muchas cosas por descubrir. Entonces, mire, hablábamos de que Mardoqueo es una figura de Dios Padre y una figura de Jesucristo. Al mismo tiempo hablábamos que Hegai era figura del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Entonces usted recuerde que Mardoqueo viene, nos toma, el Señor Jesucristo viene, nos toma, nos adopta, Él hace su sacrificio y luego nos entrega, nos da como regalo al Espíritu Santo. En este caso, nos coloca en la protección y el cuidado de Hegai, que es el Espíritu Santo. ¿Con qué objetivo? De presentarnos como iglesia novia ante el Rey. Entonces, mire, quiero que avancemos entonces. Solo recapitulando, la iglesia novia vista desde la figura de Esther, entonces es una iglesia que se deja criar, que se deja formar, que se deja guiar. Esas eran las bondades que miramos en el tema número 1 de Esther. Ahora tenemos que avanzar. Entonces, en el mismo capítulo de Esther, en el versículo 12, dice que cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, mire, 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Mire qué interesante, y esto es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, los tiempos de sus atavíos. Y esto es, dice, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses en perfumes aromáticos y aceites de mujer. Entonces, mire qué interesante, porque hoy nos vamos a centrar entonces en los tiempos de atavíos de la iglesia novia. La pregunta sería, ¿qué es un atavío? Y fíjese que dice que el ataviar significa un frotamiento con perfumes. Y mire qué hermoso, porque usted se imagina una hermana que va a contraer matrimonio, sus perfumes tienen que estar ahí. Entonces habría que ver nosotros a qué estamos oliendo, cómo olemos nosotros, porque las fragancias tienen que dar algo agradable, un sentido agradable. Pero ¿sabe qué? Para que llegue este frotamiento con perfumes, es necesario entonces mirar que esta palabra viene de otra antes, hay un origen antes. Y eso es interesante, ¿sabe por qué? Porque antes de que nos froten con perfumes para estar agradables, ¿sabe qué? Nos tienen que bañar. No podemos echarnos una loción si no los hemos bañado. Entonces, mire qué interesante, porque ataviar no solamente es frotar con perfume, sino que también, ¿sabe qué? Es pulir, es afilar. Pero mire, enjuagar. Nos van a limpiar, nos van a purificar.
Entonces, mire el trabajo del Espíritu Santo. Y nuevamente, hermano, mire qué importante entender la función del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, muchas veces nosotros no le prestamos la atención que se merece. Y Él lo que quiere, ¿sabe qué es? Es limpiarnos, purificarnos, cuidarnos, para luego perfumarnos y poder presentarnos ante el Rey. Mire qué hermoso. Ahora, grafiquemos esto para que lo entendamos un poco mejor. Fíjese que dice que es un año, 12 meses la preparación de la doncella para presentarse ante el rey. Pero de estos 6 meses, perdón, de estos 12 meses, 6 son, ¿sabe qué? Con un óleo de mirra y 6 son con perfumes aromáticos y afeites. Entonces, ¿sabe qué? Siempre les he mencionado que como escribas, nosotros tenemos que estar pendientes, nosotros tenemos que profundizar en cada una de las palabras, en cada número que encontremos, entender por qué está colocado este número. En este caso, ¿por qué menciona 6? ¿Por qué si es el Espíritu Santo, por qué no colocó una semana? ¿Por qué no 2 años? ¿Por qué no 3 meses? Sino que 6. Entonces la pregunta que venía a mí era ¿por qué? ¿Por qué 6? Y como escribas tenemos que ser bien meticulosos en eso y profundizar. A veces, ¿sabe qué? Hasta en una coma. A veces en un tiempo. Si es pasado, si es presente o si es futuro. Entonces, ¿sabe qué? Rápidamente miremos qué significa el número 6. ¿Por qué hablan de 6 meses con mirra y 6 meses con perfumes? Entonces, acompáñenme. Voy a tratar de dar un poco los versos rápidos para que avancemos en el tema. Éxodo 20 dice que 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Entonces, ¿sabe qué? Éxodo 23:10 dice que 6 años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha. Entonces, ¿sabe qué habla acá? Aquí el número 6 nos está dando a entender de un esfuerzo humano. Esfuerzo humano. 6 días tiene que trabajar la iglesia, 6 días tiene que trabajar el cristiano, 6 años va a sembrar y luego va a recoger su cosecha. Pero Éxodo 16:26, ¿sabe qué nos enseña? 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es de reposo. Entonces, mire qué interesante, porque aquí ya hay 2 funciones. Cuando usted analiza bien, dice, 6 días lo recogeréis. Sí, tenía que levantarse, la iglesia tenía que levantarse e ir al campo, al desierto, a recoger. Aquí estamos hablando del maná, ¿verdad? Pero también mírelo desde el otro ángulo. No mire la palabra solamente desde un ángulo. Mírelo desde el otro ángulo. ¿Qué había en esos 6 días también? Una provisión divina. 6 días caía maná. Entonces se juntan 2 cosas. Aquí el pueblo recibía alimento, uno, cuando se esforzaba y cuando había la provisión divina. Entonces se da el esfuerzo de 2, de la iglesia y de lo divino. Aquí se aprovechaba, la iglesia tiene que aprovechar entonces con su esfuerzo la provisión divina. Otro ejemplo, mire, Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Mire qué interesante. El Señor entonces en 6 días hizo una labor divina. Entonces aquí no está hablando de la iglesia, aquí está hablando de la labor divina del Señor. Éxodo 24:10. Y la gloria de Jehová reposó en el Sinaí, en el monte Sinaí. ¿Cuántos días? 6. Entonces mire, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos una labor divina, aquí tenemos una manifestación divina y allá atrás teníamos una provisión divina en 6 días. Entonces, el periodo de 6, en algunas versiones varía, puede ser 6 meses, 6 días, hay versiones que le dicen 6 días. El tiempo es el mismo y puede variar, pero la cantidad no. Entonces, cuando juntamos los dos, lo que nos está hablando aquí, la palabra, es que nosotros en este tiempo de preparación en que la iglesia va a estar sumergida en 6 meses en mirra, no solo es necesario que esté la provisión divina, no solamente es necesario que esté la disposición divina, sino que también un esfuerzo de la iglesia para aprovechar ese periodo de preparación. Mire qué interesante. Entonces la iglesia que está preparándose para ser novia debe entender algo, que debe valorar, aprovechar la manifestación divina del Espíritu Santo. ¿Desde hace cuánto comenzó esa preparación? ¿Desde hace cuánto nos están preparando nosotros? ¿Sabe desde cuándo?
desde que recibimos al Espíritu Santo. La pregunta sería para ti hoy, ¿hace cuánto tú reconociste a nuestro Señor Jesucristo como tu Salvador? En ese momento te sellaron con el Espíritu Santo. ¿Qué tanto ha avanzado? ¿O será que no los hemos esforzado, no hemos hecho nuestra parte de iglesia? Que es lo que considero que debemos reflexionar en el día de hoy. ¿Qué tanto nos estamos esforzando por aprovechar esa manifestación divina del Espíritu Santo? Mire que en el segundo libro de Reyes hay algo que también quiero mostrarles. Sabe que Joás era uno de los hijos, estaba el linaje real, pero se levanta un enemigo que se llama Atalía. Atalía mata a todos los hijos, pero queda uno que es Joás. ¿Por qué? Porque Josaba viene, lo toma y lo esconde. Y luego, 6 años después, lo saca para que tome su función de rey. Entonces, ¿sabe qué significa Josaba? Significa abundancia, plenitud, el juramento de Jehová. Entonces, ¿sabe qué va a simbolizar eso de que el Espíritu Santo te tenga ahorita por 6 meses, que esté protegiéndote, está protegiéndote? Lo que quiere es cuidarte de tus enemigos, lo que quiere es formarte, lo que quiere es que tú alcances el nivel de madurez, que yo alcance el nivel de madurez. ¿Para qué? Para luego venirnos y llegar a presentarnos como reyes, llegar a hacer ese nivel de autoridad que la iglesia tiene que tener. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia novia, hermosa, permite que las abundantes promesas de Dios lo protejan. ¿Y sabe cuál es una de las más hermosas promesas de Dios que hay? El Espíritu Santo. Y usted, ¿sabe qué? El Espíritu Santo es un morador. Usted es el templo y morada del Espíritu Santo. Así que, ¿sabe qué? Dios le ama mucho. Le dio el Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Tenemos que permitir que Él nos proteja, que Él nos forme. Entonces, mire, la iglesia novia hermosa debe aprovechar el tiempo de la manifestación divina para poder ser perfeccionada. La iglesia novia hermosa debe entender que su perfeccionamiento va a depender de su esfuerzo por aprovechar la manifestación divina. Ok, ahora entonces volvamos al tiempo de preparación. Habíamos dicho que eran 12 meses y de los 12 meses, en los primeros 6 meses iba a estar con óleo de mirra. Así que estudiemos a profundidad ese óleo de mirra. ¿Qué significa el que nos sumerjan en óleo de mirra? Acompáñenme. Encontramos que la mirra, en Éxodo 30:22, encontramos que se utiliza la mirra, ¿sabe para qué? Para hacer aceite de la santa unción. Y no voy a leer el versículo porque usted es un escriba, usted es un entendido de la palabra y usted ya pasó por esto, ya conoce la historia que hay ahí. Entonces, ¿sabe qué es lo que tenemos que tomar de esto? 1, que se utiliza mirra. 2, que es para el aceite de la santa unción. Y entender entonces, ¿sabe qué? ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza el aceite de la santa unción? Entonces, mire, fíjese qué curioso porque la Biblia BDA, solo como información, dice que se utilizaron 6 kilos de mirra. Otra vez el número 6, mire. Entonces, mire, ¿para qué se utilizaba ese? Se utilizaba para ungir todo lo que estaba dentro del tabernáculo, todo. Pero dentro de ese todo, ¿sabe quiénes estaban? Estaba Aarón y sus hijos. Y dice que era, según Éxodo 30:30, era para consagrarlos como sacerdotes al servicio del Señor. La Biblia Torres Amat 2003, ¿sabe qué dice? Los santificarás para que ejerzan las funciones de mi sacerdocio. La Biblia Navarra, ¿sabe qué dice? Y los santificarás para que sean mis sacerdotes. La pregunta es, ¿usted es un sacerdote? La pregunta es, ¿usted está consagrado como sacerdote? ¿Usted se ha santificado como sacerdote? ¿Y sabe qué significa entonces? Miremos qué es consagrar. Posiblemente me ha dicho que sí, pero mire entonces qué es consagrar. Consagrar, ¿sabe qué es? Apartar, es dedicar, preparar, purificar. Dice que es ser santificado. Pero ¿sabe qué me gustaba? En una de las raíces de conjugación del diccionario Chávez, que dice purificar de culpa o de ofensas hechas a Dios. Mire qué interesante entonces, porque nos van a sumergir en ese aceite de mirra. ¿Sabe para qué? Para que nuestro sacerdocio, para que nos recuerde que la mirra se usa
para purificar, para limpiar. Entonces, mire qué interesante, porque la mirra también se utiliza en medicina como un antiséptico. Se agrega en las heridas para que no hayan infecciones, para que no llegue la putrefacción ahí. Entonces, ¿sabe qué sucede acá? Analicemos las dos informaciones y juntémoslas. Nos van a consagrar, nos van a sumergir para consagrarnos como sacerdotes, pero va a ser en mirra. Y aquí menciona el diccionario Chávez que es para purificar de culpas o de ofensas hechas. Entonces, ¿sabe para qué nos sumergen? ¿Por qué nos sumergen con mirra? Porque yo no sé si usted ha ofendido al Señor allá atrás en su pasado. Si usted me pregunta a mí, va un montón de ofensas y muchas, ¿sabe qué? Han creado un sentimiento de culpa. Es como una herida que está en mi corazón y por eso el Espíritu Santo tiene que derramar mirra sobre esa herida, sobre esa culpa, sobre esa ofensa que yo le hice a Dios, para que esa herida no se pueda infectar y no pueda llegar putrefacción ahí. Porque ¿sabe qué? El ejercer el sacerdocio, el ser un sacerdote, una de las funciones es que vamos a ataviar a otros, que vamos a limpiar a otros, que vamos a purificar por medio de la palabra, por medio de la intercesión, por medio de la administración a otras personas. Pero si nosotros no los hemos quitado esas culpas, entonces no lo vamos a estar haciendo como Dios lo quiere. Entonces, por eso nos van a nosotros a sumergir en mirra, para que podamos ser purificados de nuestras culpas pasadas. Lo que el Espíritu Santo quiere hacer es quitar esas heridas, que las heridas sanen. ¿Hay alguna herida en tu corazón que te duela y que te haga sentir culpable? Entonces, mire, hermoso, porque aquí la mirra entonces lo que quiere es limpiar nuestras culpas y nuestras ofensas. Ahora, hay algo más que venía a mí. Si yo le pregunto esto a usted, que cuando yo le menciono la palabra sacerdote, ¿qué es lo primero? Pero estoy hablando en cosa de segundos. ¿Qué es lo primero que viene a su mente? ¿Y sabe qué? Posiblemente lo que venga es algo así, o tal vez no como esta figura, sino que alguien con una sotana. ¿Por qué? Porque fue la manera en que nosotros fuimos enseñados, fue la manera en que nuestras generaciones pasadas nos plasmaron en nuestra mente y nuestro corazón lo que era un sacerdote. Pero ¿sabe qué? Si yo le presento esto, posiblemente usted me diga que no es un sacerdote, pero sí es un sacerdote. Sí puede representar un sacerdote, o sea, la parte externa no hace que yo catalogue a un sacerdote y no un sacerdote. Lo que importa, ¿sabe qué es en un sacerdocio? La parte interna. No digo que no tenga importancia su vestimenta, claro que sí, pero es más importante su interior. Entonces, acompáñeme. Porque los sacerdotes entonces habría que investigar y cambiar nuestros paradigmas, cambiar nuestros estigmas, los estigmas que tenemos aquí en nuestra mente de lo que es un sacerdote. Fíjese que el sacerdote dice que aparentemente significa mediar en cultos religiosos, pero dice oficiar como sacerdote. Ataviar es alguien que va a dar limpieza, alguien que va a poder consagrar. Y usted hoy en día, ¿sabe qué? Estamos en nuestras casas. Usted como cabeza de hogar, usted como esposa, son sacerdotes que pueden acercarse al Señor. ¿Para qué? Para ataviar a sus hijos, para consagrar a sus hijos, para ejercer su ministerio. Pero usted cree que nosotros creemos esa realidad, que somos sacerdotes? Posiblemente no. El diccionario Vine, ¿sabe qué dice? Un sacerdote dice que es un ministro reconocido de una divinidad que oficia ante un altar. No me enseña mucho. Vamos a ver. Un sacerdote realiza la tarea de mediación. Ah, mire qué interesante. Tarea de mediación ¿entre quién? Representa al pueblo delante de Dios. Mire qué interesante la función que cumple entonces el sacerdote. A diferencia, dice, de un profeta, que un profeta, ¿sabe qué lo que hace? Es intermediario entre Dios y el pueblo, pero el sacerdote es intermediario entre el pueblo y Dios. Y usted sabe cómo estamos ahorita. ¿Usted cree que no es necesario el sacerdocio ahorita? Claro que sí. Con tanta necesidad que tenemos, mire nuestra tierra cómo está, llena de tristeza, no hay consuelo, no hay sanidad. ¿Sabe qué necesitamos entonces? Personas, cristianos, que entendamos el verdadero valor del sacerdocio y que comencemos a interceder por nuestro pueblo ante Dios. Pero tenemos que hacerlo, ¿sabe qué? Con conocimiento. Así que miren, avancemos. Quiero contarle una pequeña historia.
¿Sabe usted que en este monte Sinaí le sucedieron muchas cosas hermosas a Moisés? Una vez cuando ya él estaba sacando el pueblo, ya había sacado de Israel, de Egipto, y llegan al monte Sinaí, viene él y sube. Y el Señor le hace una promesa hermosa y le dice en el verso 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Imagínense usted, ¿qué es lo que le está diciendo Dios Padre a Moisés? Si escucháramos y si guardáramos su pacto, si creyéramos su pacto, nosotros seríamos un especial tesoro para él. ¿Y sabe qué sería ese especial tesoro? ¿Cómo él nos consideraría? Vosotros serías un reino de sacerdotes y una gente santa. ¿Sabe qué significa? Entre todos los pueblos, ustedes serían los elegidos. ¿Para qué? ¿Sabe qué? Para poder hablar conmigo, para poder interceder. Entonces, ¿sabe qué importante es? Un intercesor tiene que ser primero un sacerdote. Miren la promesa hermosa que le estaba haciendo al pueblo de Israel el Señor. Si usted hoy, el Señor le dijera, ¿sabes qué? Quiero hacerte una promesa. Quiero que solamente tú me hables lo que sucede en la tierra hacia mí. ¿Qué diría usted? ¿Aceptaría o no aceptaría? Entonces, mire qué pasó con el pueblo. Avancemos. Moisés baja, Moisés desciende y viene y le dice, el Señor le había dicho que los santificara, que los purificara, que los metiera en mirra, que los guardara y que el tercer día iba a descender. Pero el pueblo, cuando comenzó a ver todas las manifestaciones divinas que se daban en el monte Sinaí, ¿sabe qué le pasó? En vez de alegrarse porque el Señor estaba ahí, lo que hizo fue que comenzaron a temblar y se comenzaron, ¿sabe qué? A alejar. No quisieron la promesa, no quisieron tomar el sacerdocio. Y eso sucede hoy en día, amado hermano. Nosotros tenemos, perdóneme, esa promesa hermosa la tenemos y no queremos tomarla. Nos queremos alejar, ¿sabe? ¿Y en base a qué le digo? ¿Por qué muchas veces? Porque tenemos miedo de morir. El pueblo tenía miedo de tocar al monte Sinaí porque podía morir. ¿Sabe qué? Muchas veces puede ser que tenemos miedo de acercarnos al Señor porque hay cosas en nuestro interior que no están bien. Tenemos miedo de morir al pecado, miedo de morir a las cosas del mundo. Nos hace falta consagrarnos. Entonces, mire, el pueblo lo que decidió fue decirle a Moisés, habla tú con el Señor y nosotros te vamos a escuchar a ti. Eso fue hace miles de años, pero ¿sabe qué? Ha pasado de generación a generación y nosotros hoy en día miramos el sacerdote de esa manera. Sacerdote solamente es uno que está allá, que habla con Dios y él nos dice las cosas a nosotros. Perdóneme, pero eso no es el tiempo. El pueblo prefirió estar lejos, ¿sabe por qué? No entendió la promesa, tuvo miedo al sacerdocio. La pregunta sería, como iglesia novia, ¿vamos a tenerle miedo al sacerdocio? Como iglesia novia, no podemos tenerle miedo. Como iglesia novia, no podemos tenerle miedo a consagrarnos. No podemos tenerle miedo a que el Espíritu Santo nos forme, nos guíe, nos purifique. A que el Espíritu Santo ponga el entendimiento que necesitamos. Porque aquí inició una figura incorrecta del sacerdote, que solamente era una persona y que esa persona era especial. Pero ¿sabe qué? Eso fue en otra dispensación. Eso no fue así. La promesa que hay para nosotros, mire qué importante esa promesa, porque la hizo Dios Padre allá a Moisés en el Antiguo Testamento. Pero mire qué hermoso lo que dice Apocalipsis. Porque aquí nuestro Señor Jesucristo, ya en un nuevo pacto, está y habla, ¿sabe qué? De lo mismo. Mire esta parte, el verso 6. Y ha hecho de nosotros, dice, un reino de sacerdotes al servicio de Dios Padre. Pero aquí estamos en otra dispensación y ese es el problema, que como iglesia novia, como iglesia de Cristo, hoy en día estamos confundiendo las dispensaciones, estamos considerando que el sacerdocio estamos queriendo vivirlo de la misma manera que lo vivieron en el Antiguo Testamento y no, ¿sabe qué?
En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios menospreció esa promesa, pero la iglesia novia tiene que hacer suya esa promesa de que vamos a ser un reino de sacerdotes y que ya somos, porque ahí no habla de futuro, habla de tiempo pasado, tiempo presente, ya se dio. Usted ya es un sacerdote, pero ¿sabe qué es lo que falta? Que nos consagremos. En el Antiguo Testamento, usted recuerda, este era el lugar santo. Aquí estaba la mesa de los panes, aquí estaba el candelero y aquí estaba el altar del incienso. Los sacerdotes solo hasta aquí podían llegar y solamente uno, el sumo sacerdote, podía llegar al lugar santísimo. Pero ¿sabe qué vengo a decirle hoy? La iglesia novia hermosa debe entender que en la dispensación de la ley había un sumo sacerdote. Hoy tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, pero está en el cielo. Pero de nosotros ya no estamos en la dispensación de la ley, estamos en la dispensación de la gracia y todos tenemos acceso acá. ¿Sabe por qué? Porque este velo que está aquí se rompió. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo venció a la muerte, cuando estuvo en el madero, en la cruz. Esto se rompió y nosotros tenemos hoy un libre acceso, siempre y cuando nos consagremos. Tenemos el acceso, tenemos entonces que permitirle al Espíritu Santo que con esa mirra pueda, ¿sabe qué? Hacernos entender cómo consagrarnos, limpiarnos de las impurezas, limpiarnos de estigmas que nos pusieron generaciones pasadas en nuestra mente y poder ver de una manera diferente el sacerdocio, porque el sacerdocio, ¿sabe qué? Es para estar en intimidad, es para estar en la presencia de Dios. Entonces hoy usted no debe tenerle miedo a estar en la presencia. No podemos tenerle miedo a la presencia. Imagínense, anhelamos ver al Señor, pero nos asusta su presencia. No puede ser. Usted es un instrumento de bendición. Usted viene un tiempo de derramamiento del Espíritu Santo donde ¿sabe qué? Van a levantarse muertos, Lázaro van a salir de las cuevas, van a haber mares que se van a abrir y posiblemente usted y yo seamos esos instrumentos de ese poder maravilloso del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender el valor del sacerdocio. Tenemos que entender que ya no estamos en la dispensación de la ley. Tenemos que entender que debemos consagrarnos. Debemos entender que tenemos libre acceso para entrar al lugar santísimo. Tenemos que vencer el miedo. La iglesia novia no debe acomodarse, ¿sabe qué? Con solo llegar al lugar santísimo, con tener acceso a la palabra, con que sepamos que tenemos el Espíritu Santo y que intercedemos de vez en cuando. Lugar santo, no. La iglesia novia, ¿sabe qué? Debe tener acceso, tiene acceso al lugar santísimo. Pero hay errores que han cometido los sacerdotes que usted y yo no podemos cometerlo, ¿sabe? Miren los sacerdotes en Jeremías 5:31, ¿qué es lo que hacían? Gobernaban a su antojo. Mire, la Torre Samad 2003, sacerdotes dice que aplaudían con palmoteos, pero ¿qué aplaudían? Que los profetas profetizaban mentiras. Los sacerdotes no se pueden prestar a las mentiras. Los sacerdotes no pueden abusar de su poder. Los sacerdotes no dominan por la fuerza. Hermanos, no podemos como sacerdotes dominar por la fuerza. En este evangelio, en esta dispensación, todo es por gracia. Todo es porque usted lo quiere hacer. Yo no puedo exigirle que escriba 3 temas por día. No, es usted lo que usted quiera ofrendarle al Señor. No es por fuerza. La Biblia, lenguaje sencillo, ¿sabe qué dice? Que los sacerdotes enseñaban lo que quieren. ¿Sabe? Yo no puedo venir y enseñarme, colocarme aquí delante de esta computadora y enseñarle lo que yo quiera enseñarle que descubrí que el anticristo tiene tal, tanto y tanto. No, hermano, ¿sabe qué tengo que enseñarle yo? Lo que el Espíritu Santo quiere que le enseñe. Y el Espíritu Santo en estos días está hablando que necesitamos enseñar de la preparación de la iglesia novia. ¿Sabe qué? Los sacerdotes dice que buscaban el dinero. El sacerdote debe consagrarse, no buscar las cosas del mundo. Los sacerdotes, dice, enseñan con su mal ejemplo. Entonces los sacerdotes tienen que aprender a vivir un testimonio. Hay un testimonio que dar y eso solo lo vamos a entender. Esos errores los vamos a dejar de cometer. ¿Sabe cuándo? Cuando dejamos que el Espíritu Santo nos unja con mirra. Porque ahí van a sanar muchas cosas, nuestro entendimiento, nuestra comprensión, heridas que van a sanar. Entonces, ¿sabe qué me gustaba a mí de Moisés? Moisés estaba en la dispensación de la ley, pero él no vivía en la ley.
Él conocía otra dispensación que era la gracia. Tenía el libre acceso a Dios mismo, a la presencia divina. Pero ¿sabe qué parece hoy en día? Que la iglesia novia, viviendo en la dispensación de la gracia, que la iglesia novia, estando en la dispensación de la gracia, vive en la dispensación de la ley, creyendo que solamente un sacerdote puede entrar a la presencia. Es necesario que el Espíritu Santo nos quite esos estigmas que nos han hecho. Es necesario que nosotros, ¿sabe qué? Quitemos el miedo a consagrarnos, el miedo a quitar aquellas cosas que creemos nosotros que nos dan alegría. Hoy es un día para que usted, ¿sabe qué? Cortemos muchos lazos y nos consagremos de una manera diferente y que entendamos, ¿sabe qué? La importancia y la bella función de un sacerdote. Y recuerde, el Señor dice que va a presentar como sus primicias un reino de sacerdotes. No dice que va a presentar un reino de escritores, un reino de sacerdotes. Entonces tenemos que, antes que ser escribas, tenemos que ser sacerdotes. Acompáñenme al punto número 2. Mateo 2:10 me muestra dónde además se usa la mirra. Y fíjese que usted conoce esta historia, que es de los sabios que vinieron de Oriente, y ellos vienen y ofrecen tesoros. Y lo que ofrecieron, ¿sabe qué fue? Oro, incienso y mirra. Mire qué interesante, porque aquí hay una enseñanza hermosa, porque ellos antes de ofrecer sus ofrendas, ¿sabe qué hicieron? Se postraron. Entonces, todo esto es profético. La iglesia tiene que llegar a un nivel de adoración, pero para eso debe utilizar la mirra. Debe esperar que el Espíritu Santo unja con mirra. ¿Y sabe qué significa adoración? Y mire qué importante, y perdónenme, no quiero irrespetar a nadie. Esto lo dice un diccionario. Dice que adorar, ¿sabe qué? Significa besar como el perro lame la mano de su amo. Así, ese nivel de entrega, ese nivel de rendimiento, de postrarse, ese nivel de reverencia es que la iglesia tiene que llegar. Y quiero mostrarle algo. Mire qué interesante, porque 3 fueron las ofrendas que le dieron al Señor, al Señor Jesús cuando estaba en el pesebre. Oro, incienso y mirra. Esto, ¿sabe quiénes lo hicieron? Lo hicieron los sabios. Pero estaban hablando, ellos lo dieron físicamente, pero estaban hablando también proféticamente. ¿Sabe por qué? Porque estaban profetizando que ese niño que estaba ahí iba a ser un rey. Estaban profetizando, por eso le dieron oro. Le dieron incienso, ¿sabe por qué? Porque estaban profetizando que ese niño que estaba ahí iba a ser un sacerdote. Y le dieron mirra, ¿sabe por qué? Porque estaban profetizando que ese niño que estaba ahí iba a ser un cordero. Y todo eso es lo que el Señor pasó en su vida. ¿Sabe cómo comenzó? Vino a la tierra, ¿a qué? Como cordero, a redimirnos a usted y a mí. ¿Y sabe cómo está hoy? Como sumo sacerdote. Él se convirtió en el sumo sacerdote en un nuevo orden llamado Melquisedec. Usted lo conoce y eso no lo vamos a aclarar. Pero ¿sabe qué? Él va a venir, va a retornar como un rey. Entonces, las ofrendas que se dieron ahí, incluyendo la mirra, estaban hablando proféticamente de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? La iglesia también tiene que pasar algo profético con base a esto. Porque entonces, si nuestro Señor Jesucristo vino como cordero, ¿sabe? Vino a humillarse, se despojó de toda su divinidad y vino acá humildemente, en obediencia a lo que quería el Padre, a realizar un sacrificio. De la misma manera, la iglesia tiene que llegar a un nivel de adoración y que eso mismo ocurra. Que haya sacrificio, que haya humildad, que haya obediencia. Y al mismo tiempo, ¿sabe qué? Que comencemos a ver el segundo, que comenzamos a entender que somos sacerdotes, que comenzamos a entender que necesitamos intimidad, que necesitamos ser ¿qué? Intercesores, que necesitamos ver lo que le sucede al pueblo para poder ir al Padre. Intimidad, sacerdocio. ¿Sabe qué? Cuando entendamos eso, nosotros va a comenzarse a forjar en nosotros nuestra identidad. ¿Por qué aquí entonces? ¿Qué nos enseña? Que nosotros tenemos una identidad sacerdotal, que nosotros tenemos una identidad de cordero, que nosotros también tenemos, ¿sabe qué? Una identidad de reyes, porque usted y yo, aunque usted no lo crea ahorita, vamos a ser coherederos. Coherederos.
Aquí mismo en la tierra, si nosotros desarrolláramos el sacerdocio, si nosotros llegáramos a ese nivel de adoración, y ¿sabe qué? Vamos a ir con los escribas, con ustedes, estudiemos lo que es la adoración y hagamos un compendio, hagamos un libro de todo lo que es la adoración. No, yo no entiendo al 100% lo que es la adoración. Es necesario entender lo que es la adoración porque eso nos va a llevar a nuestra identidad. ¿Sabe qué? Es necesario entonces que nos consagremos. Al consagrarnos estamos adorando. Consagrarnos de una manera diferente, consagrarnos como sacerdotes, volver a la intimidad y ser intercesores. ¿Sabe para qué? Porque es nuestra función aquí en la tierra y se va a cumplir aquello. ¿Sabe qué? Que dice que lo que atemos aquí se va a atar en el cielo. Y que lo que desatemos aquí se va a desatar allá. ¿Pero cuándo? Cuando lleguemos a estos niveles. Cuando entendamos que nuestra identidad. Y después vamos a regresar como iglesia novia. ¿Con quién regresa el rey? Con su iglesia novia. Perdón, con su esposa. Y esa es la iglesia novia. Entonces esto era profético. Entonces mire, la iglesia novia hermosa debe entender que hay un camino profetizado para ella. La iglesia novia hermosa debe de llegar entonces a la verdadera adoración. ¿Y cuál es esa verdadera adoración? Miremoslo. El Señor Jesucristo nos lo enseña. Mire Isaías 53:7. Fue ofrecido un sacrificio por Él mismo, porque Él mismo lo quiso. Adórele, conságrese porque usted mismo sienta la necesidad. Esfuércese y aproveche la manifestación divina. Sin resistencia suya, dice, ¿sabe qué? No resistamos más a la función del Espíritu Santo. Él quiere prepararnos y quiere prepararnos para cosas grandiosas, presentarnos ante el Rey. Mire, la versión PDT, que es lo que dice de la misma cita que le estoy mencionando. Pero él se mantuvo humilde y no protestó. Permaneció en silencio. ¿Sabe qué? Nos hace falta eso a nosotros. La humildad, vayamos a la humildad, pero que salga de nosotros mismos. Muchas veces pasamos una prueba, una dificultad y claro, no es bonito, pero mire, a él lo trataron cruelmente, lo torturaron, se mantuvo en silencio. No vayamos a la murmuración. La murmuración no está dentro de la adoración. ¿Sabe qué? Vayamos mejor a las rodillas, desahoguémonos en Él y Él confiadamente nos va a dar ese oportuno socorro. Entonces la iglesia novia hermosa debe entender la vida del Cordero que debe de llevar obediencia y sacrificio de una manera voluntaria. La iglesia novia hermosa debe ser sometida en óleo de mirra para que entienda la importancia de postrarse y adorar. Entonces, mire qué interesante, porque tenemos que llegar a ese nivel de adoración y está profetizado lo que la iglesia novia va a pasar. Pero ¿sabe qué? Los dos seises, está la manifestación divina, está el apoyo divino por medio del Espíritu Santo, pero necesitamos la otra parte del 6, que es nuestro esfuerzo, el querer de nosotros. Acompáñenme al punto número 3. En Juan 19, versículo 38, nos muestra una historia ya cuando nuestro Señor Jesucristo había sido crucificado. Viene dos personajes, José de Arimatea, va donde Pilato, pide su cuerpo y lo lleva a una cueva. Pero también aparece Nicodemo. Y usted recuerda que estos dos personajes habían tenido una plática, una conversación, habían estado en comunicación con el Señor Jesucristo. Trayendo, dice, un compuesto de mirra. Y esto lo utilizaban, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Entonces, mire dos cosas. Porque José de Arimatea, mire qué característica es la que plasman en la Biblia. Secretamente por miedo. Él seguía al Señor Jesucristo, pero secretamente por miedo. ¿Y sabe usted qué significa José? Que Dios añada, levantado, quien perdona. Entonces, mire, José de Arimatea seguía era alguien que había sido levantado, tal vez de donde estaba, de su ignorancia, de su legalismo, lo que haya sido. No conozco la vida de él, pero fue levantado y entendió el valor del perdón
pero aún así seguía al Señor con miedo secretamente. Mire Nicodemo, dice que él antes había visitado a Jesús, pero ¿sabe cómo lo había visitado? De noche. Y él sabe qué significa Nicodemo, alguien victorioso, conquistador. ¿Sobre qué? Sobre el pueblo o del pueblo. Entonces me gusta, ¿sabe qué? Que fue un conquistador, un victorioso sobre el pueblo, sobre lo que decía el pueblo. ¿Y sabe qué? Sangre inocente. Entonces conoció el valor de la sangre de Jesucristo. Entonces fueron dos personas que fueron redimidos, que fueron transformados, pero que no siguieron al Señor Jesús como se debía. Uno lo hizo secretamente por miedo y el otro lo visitaba de noche para que no lo vieran. Entonces, ¿sabe qué cosas tenemos que entender? Que la iglesia novia tiene que estar orgullosa de ser cristiana, de que lo llamen cristiano y debe profesar ese orgullo abiertamente. ¿Qué más hermoso, qué cosa más hermosa no podrá decir que nos digan, usted es un hijo de Dios? Sí, siéntase con... Hermano, perdóneme, no sé cómo decirle, siéntase hinchido de amor. Usted es hijo de Dios. ¿Por qué lo sigue secretamente? ¿Por qué se oculta? ¿Por qué oculta la Biblia? ¿Por qué la ocultas en el trabajo? Si te tendría que ser algo, es algo hermoso, un baluarte, como algo que te va a hacer diferente. Tú eres un hijo de Dios. Entonces hay cosas que tenemos que sepultar. ¿Sabe qué? Como el miedo. Entonces acompáñeme. Porque la iglesia novia tiene que aprender a sepultar ciertas cosas. Y cuando hablamos de sepultar, ¿sabe qué es? Preparar, dice, preparar con ungüentos para el entierro, sepultar. Pero mire qué dice el Vine, el diccionario Vine. Preparar un cuerpo para la sepultura. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer como iglesia novia? Preparar el cuerpo y sepultarlo. ¿Sabe qué? Tenemos que sepultar la carne. Tenemos que dejar ya tanta carnalidad y comenzar a trabajar en nuestra alma y nuestro espíritu. La iglesia novia tiene que enterrar su carnalidad. Entonces, mire, ¿qué cosas debe enterrar la iglesia novia? Hechos 5:9. Usted conoce esta historia, usted es un escriba, un entendido, y aquí estamos hablando de ¿qué? Ananías y Zafira, ¿verdad? Usted recuerda qué es lo que ellos quisieron hacer. Vendieron un terreno y lo iban a dar. Pero ¿qué es lo que querían? ¿Qué sucedió con ellos? Que mintieron. Y el Espíritu Santo le revela a Pedro y Pedro viene y le dice, ¿sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué se pusieron de acuerdo para mentir al Espíritu Santo? ¿Por qué? Entonces, mire, ¿qué pasó con ellos? Mueren y se van y los van a enterrar. Y aquí le dice, los que sacaron a tu esposo, te van a sacar a ti y te van a ir a enterrar. Entonces, ¿qué debe enterrar la iglesia novia? ¿Sabe qué debe enterrar? La irreverencia al Espíritu Santo. Hermanos, somos templo y morada del Espíritu Santo y somos a veces tan irreverentes con el Espíritu Santo. No entendemos la divinidad, el nivel del Espíritu Santo y somos tan irreverentes. No podemos llegar a ese nivel. Entonces necesitamos esa sumersión en mirra que nos vuelvan a sumergir para poder ¿qué? Separar lo que es la parte carnal del espiritual, hermano. Tenemos ya que ser más espirituales y de arrancar, sepultar por completo nuestras carnalidades. ¿Sabe qué? ¿Qué pasó con ellos? No es que ellos no podían quedarse con parte del dinero. ¿Sabe qué es lo que pasó? Que ellos se quedaron con parte, pero quisieron aparentar que estaban dando todo. Y lo que estaban dando una parte. Entonces, ¿sabe qué? La iglesia novia, algo que tiene que sepultar es la apariencia. Ya no sirvas por apariencia. No digo que dejes de servir. Sirve verdaderamente. Sirve por amor. Sirve porque Dios, por agradecimiento, pero no lo hagas por apariencia. Tenemos que ir separando, tenemos que ir enterrando todas aquellas cosas que son carnales. El óleo y mirra nos va a limpiar, ¿sabe qué? De conceptos equivocados que hay en nuestra comisión. Queremos ser pastores porque nos miren. Queremos ser diáconos porque nos miren. Queremos porque andar con un saco, hermano, perdóneme. Los títulos, ¿sabe qué son? Responsabilidades. No es para que nos miren. Es una responsabilidad, pero entonces tenemos el sumergirnos en mirra, tenemos que apartar la carne, tenemos que apartar esos conceptos equivocados que tiene a veces el alma. Mateo 6. Tú, por el contrario, cuando ayudes a los necesitados, no le cuentes ni siquiera a tu más íntimo amigo. Mira lo que dice.
Hazlo en secreto y tu Padre ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa. Mire, no podemos estar haciendo cosas solo para que nos miren. La apariencia no es buena, hermano. Mire que dice Jeremías 9:23. No se enorgullezca el sabio en su sabiduría, ni el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Si hay algo que nuestra alma debe enorgullecernos, y creo, tendría que buscarlo, pero es de las pocas veces que yo veo que dice que nos sintamos orgullosos. ¿Sabe de qué es? De conocer bien y comprender que yo soy el Señor. De conocer y comprender a nuestro Señor Jesucristo. De eso debemos sentirnos orgullosos. Y mire la función al escriba. Entonces ahí vuelvo otra vez. Leer, estudiar, meditar. Mire la importancia, hermano. Entonces el óleo de mirra nos va a pulir, nos va a lavar aquellas enseñanzas erróneas que tenemos y nos va a llevar a ser, ¿sabe qué? Más humildes. El óleo de mirra nos va a enseñar a enorgullecernos, pero de conocer y entender a nuestro Padre. La iglesia novia tiene que tener un temor reverente hacia el Espíritu Santo. Mire que otro ejemplo de algo que se enterró. Lucas 16:22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mire qué curioso. ¿Sabe por qué? ¿Encuentra usted algo curioso acá? Sí, hay algo curioso. ¿Sabe qué es? Mire, murió el mendigo. Murió el rico. Pero mire qué pasó. ¿Por qué fueron tratos diferentes? Al mendigo fue llevado. Mire, le estoy poniendo la palabra, la etimología de la palabra, el Strong. Es un griego, 667. Pero el rico fue sepultado. G2290. Entonces, ¿qué tenemos que sepultar? ¿Qué nos enseña esto que tenemos que sepultar? El menosprecio a los necesitados. No podemos seguir menospreciando a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que le agradan al Señor y una de ellas, ¿sabe cuál es? Que lo amemos, que lo conozcamos, que lo entendamos, que nos acerquemos a Él, pero ¿sabe qué? Por amor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, pero ¿sabe qué también? Que amemos al prójimo de la misma manera. ¿De qué manera amamos al prójimo? ¿Qué tantos necesitados usted mira hoy en día? Perdóneme, hermano, no estoy hablando solamente de necesitados de alimento. No estoy hablando solo de comida. Usted debe entender algo. Que como iglesia, cada uno de nosotros, el Espíritu Santo ha dado un don a cada uno. ¿Y sabe para qué lo dio? Para que lo pongamos al servicio de los demás como buenos administradores. Entonces no podemos dejar de ser buenos administradores. Si a usted el Señor lo ha bendecido con riqueza, una buena empresa, entonces sí, apoye con alimentos. Si puede hacerlo, hágalo. Pero si a usted el Señor lo ha bendecido con un don de palabra, de palabra, no se canse, de palabra de consuelo, de palabra de ánimo, continúe, hágalo donde tenga que hacerlo, en las calles, en sus redes sociales, pero hágalo. ¿Qué tanto usted administra el don que Dios le ha dado a usted? Si usted le dio el don de sanidad, utilícelo, hermano. Si Dios le da a usted un don, ese don evangelístico, es el momento de que usted vaya y se levante. Con prudencia, lógicamente. Pero ¿de qué manera? No podemos menospreciar al necesitado. ¿Cuántos necesitados hay? De alimentos, sí. Pero ¿sabe qué? De una palabra de consuelo. Es el tiempo que nos levantemos y que miremos cómo estamos administrando. Porque la iglesia novia debe tener, ¿sabe qué? Aprender a amar a Dios, pero también amar al prójimo. Entonces, el sumergirse en ese óleo de mirra, el permitir, nos va a pulir, ¿sabe qué? Nuestra mayordomía de todo lo que Dios nos ha dado. De lo que Dios te ha dado, ¿cómo lo estás administrando? Siguiente punto. Mateo 8:21. Otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Por muchos años he visto estos versículos. Siempre me ha llamado la atención porque el Señor no le permitió que fuera. Y hoy, gracias a Dios, me mostró algo, pero no logré llegar a la interpretación completa. Porque cuando habla de muertos, ¿sabe qué es? Deja que los muertos se entierren a los muertos. Y mire qué significa la palabra muerto. Sin vida.
algo inútil, algo vano, algo ineficaz, algo impotente, algo que ya no es capaz, algo inútil. Pero está hablando del Padre. ¿Cómo entiendo eso? Mateo 8, en una versión, perdónenme, no le coloqué el nombre de la versión. Miren qué es lo que dice. Esa es hebrea. Sígueme, deja que los metín, está hablando de los muertos. Creo que por acaso lo coloqué. Muerto. Pero mire qué dice entre paréntesis. Que los muertos espirituales, pero no pueden encontrar el significado de esta palabra. Pero entonces está hablando, ¿sabe qué? De muertos espirituales. Está hablando de padres, pero no en el tanto en el nivel físico. Está hablando, ¿sabe qué? Está hablando puede ser, la palabra lo aplica a nivel físico, un padre físico, pero ¿sabe qué? Está hablando de nuestros antepasados. ¿Sabe de qué está hablando también? De un padre espiritual. ¿Sabe de qué está hablando? De alguien que usted le llamaba padre porque le tenía respeto. Entonces, aquí tenemos que entender algo, que nos van a sumergir en mirra, ¿sabe qué? Para darnos la revelación de que hay cosas de nuestro pasado que es necesario enterrarlas, que es necesario que se entierren. No podemos estar con ellas. Puede ser, ¿sabe qué? Doctrinas a las que estuvimos. Personas a las que nos enseñaron, que nos marcaron cosas en nuestro pasado y están incorrectas. Entonces, tenemos que revisar. El Espíritu Santo va a venir, ¿sabe qué? Y que se sumerge y que mire nuestros corazones, va a pulir, va a lavar nuestra mente y va a hacer que nosotros borremos cosas de nuestro pasado que no tenemos que tener, doctrinas que nos establecieron y que hoy nos impiden en esta nueva cobertura que tenemos desarrollarnos, porque tenemos ya estigmas puestos en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces la iglesia novia tiene que aprender, ¿sabe qué? A vivir de una manera diferente. Y quiero cerrar ya con un último punto. Cantares 5:13. Sus mejillas, como una era de especies aromáticas, son fragantes flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Destilan mirra. ¿Y qué era la mirra? La mirra, ¿para qué se utilizaba? Para medicina, antiséptico. Entonces, ¿qué tienen que ser los labios? Cuando hablamos de labios, hablar por inspiración. Predicar a la manera de los profetas, profetizar. ¿Cómo está nuestra habla? ¿Cómo estamos hablando? Porque la iglesia novia entonces tiene que ver cómo habla. Cuando habla de labios, ¿sabe qué significa? Lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje que usted utiliza? ¿Sabe que a Pedro lo reconocieron allá cuando estaba en aquella fogata por la manera de hablar? Pregunta, ¿te reconocen a ti que eres cristiano por tu manera de hablar? ¿O sabe qué? En nosotros hay todavía problemas con nuestra habla. Porque entonces nos tienen que sumergir, hermano. Ahí nos tiene que sumergir el Espíritu Santo y enseñarnos cuál es el lenguaje, cuál es la manera correcta que tiene que hablar. Y usted recuerda como escriba que una vez hicimos un ayuno de no mentiras. Yo le tengo un reto a usted y tal vez hay alguien que me escucha por primera vez. Pruébelo. Apunte cuántas mentiras dice en el día y se va a asustar. Mire, le pongo otra cosa. Cierre sus ojos. Un momentito. Ahora imagínese esto. Que por cada mentira que usted dijera, le saliera un punto rojo. ¿Cómo estaría ahorita? ¿Sabe cómo estaríamos? Posiblemente yo. Hasta como un tomate. Parecería tomate de rojo. Porque tenemos que cambiar. La iglesia novia tiene que cambiar su manera de hablar. La iglesia novia, ¿sabe qué? Debe entender que tiene 2 oídos para escuchar y una boca para hablar. Tiene que oír más, hablar menos y cuando habla tiene que hacerlo de una manera prudente. Tiene que hacerlo, ¿sabe qué? Para darle la gloria, para darle la honra al Señor, para darle agradecimiento. Pero tiene que hacerlo de una manera inspirada por un fluir divino. Hebreos 13:15 dice, ¿sabe qué? Que tenemos que dar frutos de labios que glorifiquen su nombre. Que tenemos, dice la Arca Fernández, frutos de labios que bendicen su nombre sin cesar. Hermano, agradecimiento al Señor. Dice sacrificio de alabanza, que consiste en anunciar a otros la gloria del nombre de Jesús. Estamos evangelizando porque la iglesia novia está llamada a evangelizar. Y cierro con esto. Cantares 3:6. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra,
y de incienso. ¿Sabe quién es? Es aquella iglesia. Es aquella iglesia que se dejó ministrar. Es aquella iglesia a la cual un Mardoqueo se la entregó y Hegai la tomó y la sumergió en mirra. Y él comenzó a formarla, comenzó a limpiarla, comenzó a pulirla, comenzó a afilarla, pero que ella lo permitió. Hoy quiero orar por ti. Quiero ministrar algo. Quiero ministrar algo que el Señor ha puesto en nosotros. Inclina su rostro. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias por habernos permitido llevar tu palabra. Y con esa unción de escriba que tú me has dado, hoy quiero grabar en el corazón de mis hermanos, de todos aquellos que están escuchando. ¿Sabes qué? Que tenemos que darle la importancia al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo quiere ataviarnos, quiere limpiarnos, quiere pulirnos, quiere purificarnos. ¿Sabe de qué? De cosas de nuestro pasado. Y lo que venía a mí, ¿sabe qué era? Que nuestra mente tiene que ser ministrada. Señor Espíritu Santo, ministra nuestra mente para que puedas quitar de nosotros aquellos estigmas, aquellos conceptos erróneos que tenemos de lo que es un sacerdote. Aquellos conceptos erróneos que tenemos de lo que es la adoración, aquellos conceptos erróneos que tenemos de lo que es, de que no queremos acercarnos a la presencia de Dios porque tenemos miedo de morir, aquellas cuestiones de que no queremos rendirnos al Espíritu Santo, aquella cuestión de que no queremos levantarnos, permitir que el Espíritu Santo nos pueda trabajar en cada uno de nosotros. Hoy vengo, ¿sabes qué? Rogando al Espíritu Santo que toque tu mente, que toque tu corazón y que pueda ministrar tu mente y que todo aquello que hayan establecido, todo aquello pasado que hayan establecido padres espirituales, doctrinas que te hayan establecido, estigmas que te hayan colocado, si te dedicaron a un santo, si te dedicaron a una virgen, si te dedicaron a algo, sabe lo que usted recuerda, sabe que el Espíritu Santo te lo revele y que tú puedas venir hoy entregándoselo al Señor, que tú se los entregues y que Él pueda tomarlo y que derrame sobre ti y coloque sobre ti un espíritu de santidad, un espíritu de consagración. Pero ¿sabes qué? Ese espíritu, esa manifestación poderosa del Espíritu Santo de entendimiento, que tú entiendas que tú estás consagrado, que tú estás apartado, que aquel que vino a derramar su sangre por ti y por mí ya te consagró, ¿sabes qué? Como un sacerdote, y que como sacerdote tienes una función, llegar a un nivel de cordero, de rendirte, de humillarte, de llegar a la humildad y que pueda desarrollar ese sacerdocio y que confiadamente pueda ya no solamente llegar al lugar santo, sino que llegar a la presencia divina, a la presencia misma en el lugar santísimo, que tú eres un sacerdote y que estás destinado, proféticamente estás destinado para eso, que entonces que el Señor Espíritu Santo pueda obrar en tu vida, pero que te dé también un espíritu de dominio propio. ¿Sabes para qué? Para que puedas enterrar aquel cuerpo, para que puedas entregar la carne, para que puedas entregar todo deseo de estar en apariencia, para que puedas entregar todo aquel deseo de que te miren, de que puedas entregar todo aquellos deseos del alma que están dominando tu cuerpo. Que el Espíritu Santo te dé un espíritu de dominio propio para que puedas aprender a decirle al alma, no, que se sujeta, que el alma se sujete al Espíritu Santo, que puedas entender la importancia del Espíritu Santo, que puedas entender que es autoridad, que puedas entender que el Espíritu Santo no se puede burlar, que puedas entender que el Espíritu Santo tiene sentimientos, y que muchas veces lo enojamos, muchas veces lo entristecemos. Que el Espíritu Santo te dé ese entendimiento, esa sabiduría, pero sobre todo, que te dé también la autoridad. Escucha esto, tú eres un sacerdote, ya te dieron la autoridad, conságrate, consagrémonos, vayámonos a las rodillas y que el Espíritu Santo pueda mostrarnos aquellas áreas que tenemos que arrancar. Aquellas doctrinas que implantaron en nuestra mente. ¿Sabe por qué? Por la repetición. Aquellas doctrinas que establecieron nuestros padres
aquello en lo que ellos creían y nos lo pasaron a nosotros, aunque sabe que muchas veces no es verdad. Que el Espíritu Santo te dé un espíritu de revelación para que puedas ir a la palabra y ver en la palabra y que Él te muestre, Él te dé la correcta interpretación de lo que ahí lees para que te des cuenta de que hay un futuro hermoso, que hay una promesa hermosa, que el Señor lo que quiere es que tú estés cerca de Él como está un padre con un hijo. El Señor nos ama mucho. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios proteja tu vida, que Dios proteja tu casa, que Dios proteja tu hogar y que Dios te guarde. En el nombre de Jesús, toda la honra y la gloria para nuestro Padre. Amén y amén.